Buenos días, chicos. A continuación procederemos a escuchar la ponencia del doctor César Anselmo Carpio Luna, oncólogo del Honorio CASE, y el curso de Imagenología y Cáncer. Un aplauso, por favor. Bueno, ante todo, buenos días a cada uno de ustedes, y para mí es un honor y agradezco a la gente que me ha podido invitar para este curso, porque bueno, yo también he sido formado en esta universidad. Entonces, para mí es un gran honor poder venir el día de hoy y traerles esta información acerca de lo que es la imagenología y el cáncer. Algo bastante útil, como van a poder ustedes ver, en lo que viene a ser la patología oncológica. Y es así que nosotros sabemos de que constantemente cuando tenemos un paciente o nos enfrentamos a un paciente oncológico, tenemos que planificar el tratamiento. Y nuestra planificación del tratamiento se va a basar en tres pilares fundamentales, ¿no? El examen físico, como ya sabemos, muy importante para nosotros, y el pilar fundamental básicamente. También están los exámenes de laboratorio, y muy importante también están las imágenes, ¿no? Y que va a ser el tema del día de hoy. Como a manera de introducción, he tratado de poner lo menos de letras posibles para que ustedes puedan entenderme bastante esta parte. Es de que la imagenología en el cáncer no solamente nos va a servir para el diagnóstico de la patología que estamos buscando, sino que también nos va a servir a manera de estadiar esto, también nos sirve para evaluar la respuesta al tratamiento, para hacer el seguimiento. Entonces es importante para nosotros determinar de que la imagenología es un pilar fundamental para la parte oncológica, ya que gracias a que nosotros podemos determinar tanto el estadiaje como la malignidad, o también lo podemos utilizar como método de screening, es lo que nos va a permitir a cada paciente a ver si este paciente es candidato a la resección, si va a ser un paciente que se tiene que irradiar, o si este paciente va a ser candidato a recibir quimioterapia. No solamente eso, sino para ver también la respuesta que tenga frente a nuestro tratamiento. Algo muy importante, tal vez como concepto general, creo que esto también ya lo han tocado, he visto el temario que ustedes han tenido, en la sensibilidad, ¿no? Simplemente para tener un concepto fácil de entender, es la capacidad de detectar a los que realmente están enfermos dentro del grupo de enfermos. Y lo que vendría a ser la especificidad, vendría a ser la capacidad de detectar a los que verdaderamente se encuentran sanos, ¿no? Esto para manera introductoria. Algo muy importante, no sé si se mencionó anteriormente, es las curvas del operador. Este esquema que les muestro aquí, tanto el eje de las X y de la Y, uno de ellos que tiene que ver con la sensibilidad y el otro con la especificidad, lo que en realidad podemos observar aquí es de que podemos tener un examen que puede ser altamente sensible y específico. Sin embargo, debido a los operadores, es decir, a la persona que lee las imágenes, muchas veces esta sensibilidad y especificidad baja. Entonces esto es importante tener en cuenta, ¿no? Este es un estudio que se hizo en el cual, como ustedes pueden ver en estas curvas de colores, son 3 operadores, los 3 de manera muy similar, pero que no se acerca a la sensibilidad y especificidad dada del estudio en cuestión. Entonces esto es importante a tener en cuenta, de que muchas veces no solamente tenemos que enfrentarnos, no solamente tenemos que necesitar un estudio óptimo, sino también el operador, que sea una persona muy instruida en este campo y que específicamente nos pueda acercar a esa sensibilidad y especificidad que va a tener el estudio. Acerca del screening, bueno, acá les voy a mencionar que es bastante controversial. Mucha gente en la parte oncológica quisiera que el screening sea en cada una de las patologías oncológicas, sin embargo sabemos que esto no es así, pero gracias al avance de la ciencia, estos métodos de screening nos han ayudado a salvar vidas, ¿no? Como es la mamografía, sobre todo en pacientes mayores de 50 años. Incluso mejoró la sobrevida en los pacientes con cáncer, la mamografía, hasta un 25 a 30%, según lo que nos dice la literatura. Algo que es controversial y que se está empezando a utilizar es hacer la tomografía de dosis baja como método de screening en pacientes con cáncer de pulmón. Este es un método que está, como les mencioné, controversial porque se está utilizando en estudios en pacientes que son de alto riesgo, es decir, pacientes que tienen antecedentes familiares con cáncer de pulmón o aquellos que son fumadores pesados.
Entonces, en estos pacientes es donde se está probando dar la tomografía. La colonoscopía virtual también es otro método de screening fácil y tolerable por el paciente que nos ha permitido también llegar al diagnóstico. Sin embargo, como vamos a ver, la colonoscopía virtual tiene ciertos sesgos, ¿no? Porque no podemos contar, en la colonoscopía virtual no podemos hacer el diagnóstico, básicamente solo de la imagen, pero no podemos biopsiar. No podemos hacer un tratamiento de un pólipo, ¿no? Entonces, esa es la desventaja que tiene la colonoscopía virtual. Ahora, algo muy importante a tener en cuenta son los riesgos que implica hacer un screening, los retos también y los costos. ¿Y esto por qué? Porque todo método de screening debe cumplir ciertos requisitos, ¿no? Uno es de que ese cáncer que estamos tratando de buscar y con este método de screening tiene que ser altamente prevalente en la población que vamos a ejecutarlo. No solamente eso, tiene que ser un método que sea tolerable, que sea efectivo, que tenga una probabilidad alta de que podamos ser aceptado por el paciente, que la intervención que nosotros podamos llegar a este paciente mediante este método de screening sea efectiva. Y otro punto importante también es el costo, ¿no? De preferencia un costo bajo. Esto varía porque un ejemplo de esto es en Japón. En Japón sabemos de que es la población asiática, es la población que tiene más cáncer gástrico. Y es precisamente en esta población donde sí se hace como método de screening una endoscopía, ¿no? Otra cosa importante es qué tanto me puede detectar, ¿no? Una prueba de imagen a los tumores. Pues en realidad el tamaño mínimo detectable es entre 3 a 5 milímetros. Pero ya cuando tenemos una patología o una imagen de 3 a 5 milímetros, ya estamos hablando de cerca de 1 billón de células tumorales. Entonces, esto quiere decir de que cuando nosotros hacemos el seguimiento de un paciente y después de recibir su tratamiento, le sacamos una tomografía por una metástasis pulmonar y no encontramos ninguna lesión, el paciente en realidad no está curado, sino que aparentemente no hay evidencia de enfermedad, o ponemos sin evidencia de enfermedad, lo que no quiere decir de que esté curado. ¿Por qué? Y esto por este mismo problema que existe de que las imágenes no van a detectar aquellas lesiones que sean menores de 3 hasta menores de 1 milímetro, no van a ser detectadas. Existen otros métodos diagnósticos que nos van a poder ayudar para esto y que también les voy a mencionar. Bueno, ya entrando a la parte, terminamos la parte de la introducción y ya nos empapamos con el tema en sí. Siempre la imagenología ha partido de lo que vendría a ser los rayos X, ¿no? Sabemos de que en un inicio nos ha ayudado mucho, ahora ya prácticamente en desuso, sin embargo, se recomienda que sea el primer método, ¿no? Y es muy importante para todos nosotros que vamos en algún momento a ejecutar o estar frente a un paciente, saber cómo leer una radiografía, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo muy importante es tener en cuenta la información clínica del paciente. Nosotros no solamente tenemos que buscar una imagen, hacer el examen físico y hacer una correcta anamnesis es clave en cualquier tipo de diagnóstico de origen oncológico o que no lo sea. Por ejemplo, aquí en esta imagen, ustedes pueden ver esta lesión radiolucente, como ustedes pueden ver acá. Sin embargo, ustedes podrían decir que esto se puede tratar de una tumoración. Sin embargo, esto no es así. Esto es una lesión por tuberculosis. Entonces es importante tener en el paciente sus antecedentes, los factores de riesgo, para poder tener en cuenta y poder leer correctamente las imágenes que se le solicite al paciente. Existen otras imágenes como podría ser la anemia falciforme, que básicamente es una imagen muy similar a una osteomielitis. Entonces, es importante, no solamente en este tipo de enfermedades, sino también la enfermedad de Payet, en condromas, osteocondromas, incluso la misma historia de radiación del paciente es importante tener en cuenta porque esto va a alterar las imágenes que nosotros podamos pedirnos de nuestro paciente. Algo muy importante de los rayos X es que es la primera modalidad de detección, ¿no? Es lo que vamos a partir para el estudio de nuestro paciente. Básicamente lo que nos va a permitir es llevar a una correcta caracterización tanto de las partes blandas, si esta lesión es formadora o no es formadora de hueso, si hay destrucción de la parte cortical y qué tipo de matriz osteoide tiene. Ahora, hay que decir que también los rayos X tienen su límite para evaluaciones y esto tiene que ver con lo que viene a ser aquellas estructuras ubicadas en la base del cráneo, en la columna y en la pelvis.
¿Y esto por qué? Por la sobreposición que existe de imágenes con lo que vendría a ser las vísceras u otros órganos que se encuentran cercanos a ellos. Algo muy importante es que los rayos X efectivamente no nos van a ser muy sensibles, sobre todo en las etapas tempranas de la enfermedad. Para eso tenemos otras pruebas de ayuda, como podría ser la resonancia o la tomografía. Muchas veces nosotros el indicio nos marca la radiografía y posteriormente lo vamos a estadiar o vamos a especificar el diagnóstico con otras ayudas diagnósticas como es la resonancia y la tomografía. Algo muy importante a tener en cuenta es de que nosotros tenemos que tener los diagnósticos diferenciales de lo que podamos encontrar. Generalmente, por ejemplo, las infecciones se llegan a confundir, ¿no? Hasta un 50% de las infecciones nosotros podemos decir es una lesión tumoral, no, y es una osteomielitis. Hay lesiones por estrés también que pueden ocasionar fracturas patológicas. Puede ocurrir que sea una variante normal del paciente también o sea un pseudotumor. Y esta imagen es muy interesante y muy didáctica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta cuando solicitemos un rayos X a cualquier paciente, es importante la información que le demos al colega radiólogo. ¿Por qué? Porque en base a eso también las sospechas se tienen que hacer. Tanto de la edad, por ejemplo, como acá les muestro. Esta es una imagen que nos muestra en rojo todas aquellas patologías oncológicas, pero que como ustedes pueden ver hay una diferencia con la edad. A partir de mayores de 30 años, si nosotros encontramos algún tipo de lesión en los rayos X, esto podría tratarse de alguno de estos, de alguna patología de este tipo. Pero sin embargo, si es un paciente menor de 20 años y estamos buscando una patología oncológica, pues nos acercaremos más a que pueda ser un sarcoma Ewing, ¿no? Y por lo que es importante tener en cuenta la edad del paciente. Otro capítulo importante es la localización. Y esto va a tener sobre todo muy en cuenta porque en aquellas, por ejemplo, lesiones que se encuentren tanto en las epífisis o en las diáfisis de los huesos, nos va a hacer sospechar que se trata de tal o otra patología específica. Entonces, esto también es muy importante tener en cuenta. Y esto es lo que les menciono, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos, esta imagen es bastante didáctica, pacientes que son menores de 30 y mayores de 30 años, y en los cuales vamos a evidenciar de que, por ejemplo, un condroblastoma más se encuentra en aquellas regiones que son cercanas a la articulación, ¿no? A diferencia, o por ejemplo, un tumor de células gigantes, de células redondas y gigantes, este tipo de tumoración, que es una tumoración benigna, pero que puede tener un comportamiento maligno, usualmente tiene un crecimiento acelerado y vasto. Entonces, esto también es a tener en cuenta. Entonces, tenemos que tener la edad, la localización y también el tamaño. Aquí también ustedes, como ustedes pueden ver, son dos imágenes muy similares. Si ustedes no tendrían en cuenta la edad, ustedes dirían que se trataría del mismo paciente incluso. Sin embargo, el diagnóstico nos va a marcar la edad del paciente. Son dos patologías distintas, pero como pueden ver ustedes, las imágenes son muy similares. La localización es muy importante, es así como lesiones como los condroblastomas, se encuentran más a nivel epifisiario, que son más un tipo de lesiones líticas, que se presentan más en adolescentes, que como ustedes pueden ver, tiene una banda esclerótica muy fina, bien delimitado, y generalmente se encuentra en fémur, tibia o húmero. Y no así, por ejemplo, el tumor de células gigantes, como les mencioné, que generalmente son subarticulares, son lesiones líticas, localmente muy agresivas, crecen rápidamente. Este tipo de lesiones, por ejemplo, no tiene tratamiento con lo que vendría a ser quimioterápicos. Es otro el tipo de tratamiento que damos aquí porque no se trata de una patología maligna, pero sí tiene un comportamiento como tal. ¿Por qué? Porque compromete estructuras, básicamente eso. Y como pueden ver, es un paciente con un dolor progresivo entre 25 y 40 años. Hay otras lesiones que, por ejemplo, son intramedulares, como los quistes óseos simples. Esto no es un cáncer, es un quiste óseo simple. También el quiste óseo aneurismático también, son imágenes, como ustedes pueden ver, solitarias, expansivas, dolorosas, y que pueden producir fracturas patológicas. Algo muy importante es el margen. Como ustedes pueden ver, se respeta la parte del periósteo y la banda esclerótica es bastante fina. Sin embargo, existen también otras lesiones, como el fibroma no osificante, que crece básicamente a expensas del periósteo, como ustedes pueden ver aquí, crece a expensas del periósteo,
no tiene un comportamiento ni un compromiso intramedular, tampoco compromete, como ustedes pueden ver, partes blandas. Esta es una lesión que no es cancerígena, no es maligna. Y existen otros como el osteosarcoma, y algo muy característico, ¿no? Ya cuando hay una lesión parosteal, esto ya vemos que hay compromiso de partes blandas. Entonces, a tener en cuenta no solo la localización, sino también los márgenes, ¿no? Si este contorno es escleroso, si hay zona de transición, cómo está la parte de las lesiones circundantes, si hay una reacción perióstica, erosiva, si hay una esclerosis reactiva, y también cómo se comporta la matriz, ¿no? Y si en realidad implica las partes blandas o no. Un patrón, por ejemplo, de destrucción, existe, por ejemplo, el tipo 1, que es el tipo geográfico, ¿no? Como ustedes pueden ver, es una lesión esto se trata de un lipoma, ¿no? Es una lesión benigna, un lipoma óseo. Y como ustedes pueden ver, es una lesión lítica, bien definida, con un contorno escleroso evidente, ¿no? Entonces, ahora, ¿existen patologías malignas que simulan mucho esta lesión? Sí, pero la encontramos en múltiples regiones óseas, que también tiene un fino contorno, que se trataría del mieloma múltiple, como está aquí. Esta es una característica del mieloma múltiple, ¿no? Es una lesión lítica, definida, muy similar a la anterior, pero el contorno escleroso es menor, es mucho más fino. Entonces, esto para tratar de establecer los diagnósticos diferenciales. Y existen otras lesiones, y por ejemplo, este es un sarcoma Ewing, y en los cuales vemos que también es una lesión lítica, pero como ustedes pueden observar, es bastante difusa, no está definida, no podemos definir cuál es el contorno de esta lesión. Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta. Existe un otro tipo, nosotros hablamos de las lesiones que pueden ser en sacabocado, es decir, que son lesiones múltiples, por ejemplo, como lo que ustedes acá están evidenciando, en las cuales son múltiples las lesiones en sacabocado, ¿no? No solo es una sola lesión, no son varias. Existen otras de un patrón más permeativo, como es el sarcoma Ewing. Como les mencioné, no podemos establecer dónde está el margen, este patrón permeativo infiltra todo el hueso. Sin embargo, si uno quiere comparar esto me dirán, el patrón permeativo es muy similar al que se presenta en una osteomielitis. Sí, es similar. Yo con esta radiografía, yo no puedo establecer si es un sarcoma Ewing o es una osteomielitis, por lo que es importante la historia clínica del paciente. Otra parte importante es la reacción perióstica. Cuando nosotros evidenciamos en una radiografía, por ejemplo, un patrón sólido que es homogéneo, la reacción perióstica, vemos el periósteo bien conservado y solamente un pequeño abultamiento y es homogéneo, esto pues se trataría de una patología benigna. Sin embargo, existen estos patrones de reacción perióstica que, como ustedes van a ver, que es lo que llaman en aros de cebolla, que es una reacción perióstica lamelar. Existen otras lesiones, como por ejemplo los osteosarcomas, que tienen una reacción perióstica en la cual el periósteo está, como ustedes pueden ver, perforado, ¿no? Esto es lo que viene en sol naciente o en rayos de sol, muy característico, ¿no? En las radiografías, cuando nosotros miremos esto, la sospecha siempre tiene que ser alta de una patología maligna, un osteosarcoma. Otro punto clave es el triángulo de Codman, ¿no? Esta reacción perióstica también es muy característica de patologías malignas. A tener en cuenta, no solamente ya hemos visto la reacción periférica, lo que viene a ser el patrón de destrucción, y otro para tener en cuenta es la matriz, ¿no? En este caso podemos evidenciar, por ejemplo, un islote óseo. No sé si pueden ver en la imagen aquí, un enostoma. Son lesiones benignas, no hay que hacer más cosas con estas lesiones. Acá tenemos lo mismo, un islote óseo, un osteoma craneal, es una lesión benigna. Entonces, y que es básicamente el compromiso es por la matriz osteoide. Otros, como por ejemplo el osteoma osteoide, que es dependiente, como les dije, del periósteo. Como ustedes pueden ver, hay un gran aumento del periósteo. Importante que cuando tengamos este diagnóstico, siempre tenemos que hacer una resonancia, ¿no? Cuando nosotros sospechamos de un osteoma osteoide, hacemos una resonancia para ubicar los nidos. Estos nidos de aquí, esta es una resonancia, muy característicos que da el osteoma osteoide. Otra característica que tiene es de que hay una gran inflamación de los cuerpos que están a su alrededor, es decir, de las partes blandas. Pero existen otros patrones. En este, por ejemplo, es un patrón que no podemos definir claramente,
en la cual existen mezclas de estos patrones ostioides y de esta matriz ostioide, existe una gran difuminación de esta matriz, y esto se trataría de un osteosarcoma. Y cuando nosotros evidenciamos en la resonancia, vemos no solamente el compromiso óseo, sino también de las partes blandas. Entonces esto sí nos habla de una patología maligna. Entonces el diagnóstico se acerca más. Otro a tener en cuenta es la matriz condroide. Esto que ustedes evidencian aquí es matriz condroide, es básicamente un encondroma. Esto no es una patología maligna, es un hallazgo casual. No se tiene que hacer más cosas, esto no se biopsia, ni tampoco se le hace un seguimiento, simplemente es una evidencia nada más, son calcificaciones del tejido condral. Cuando sometemos esta misma imagen a la resonancia, vemos este mismo patrón condroide. Pero algo muy difícil, por ejemplo, de sospechar es que cuando esta matriz condroide está de forma más difuminada, tiende a tener un patrón más esclerótico. Aquí vamos a hablar de que podría tratarse de un condrosarcoma, y efectivamente este sí es de un comportamiento maligno. Entonces aquí nos van a ayudar mucho lo que es la resonancia, y una resonancia en la cual podamos evidenciar la vascularidad de esta tumoración. Como ustedes pueden ver aquí, nosotros se hace una comparación, ¿no? En amarillo, aquella vascularización del músculo, este es el rango que tiene, y se dice que el tumor, si esto fuera la sospecha del condrosarcoma, tendría que tener una vascularidad más alta que el músculo. Hay estudios que dicen que incluso tendría que ser 3 veces más la vascularización que el músculo, ¿no? Para hacer la comparación. Con esto sí estaríamos corroborando el diagnóstico. Otra cosa importante del osteocondroma es también acerca de este mismo patrón, ¿no? Que tiene tanto el matriz ostioide como matriz condroide. Cuando se presentan ambas tipos de matrices, entonces el diagnóstico diferencial es un poquito más complejo. Lo que hacemos es ayudarnos con otra ayuda imagenológica que vendría a ser la resonancia, en la cual sí vemos que el contorno del articular es mucho más grueso, y esto sí nos hace sospechar de malignidad en este caso. Esta es la misma evidencia para que ustedes puedan establecer del condrosarcoma y un osteocondroma. Existe también en matriz fibrosa, esta imagen en vidrio esmerilado, típico de la displasia fibrosa, que se encuentra sobre todo en niños, importante, sobre todo en niños, se llega a evidenciar hasta un 20% de compromiso, llega a ser polióstica. Entonces esto es algo importante, ¿no? Evidenciar este patrón en vidrio esmerilado, compromete la mayoría de los huesos en los niños. Acá tenemos también otra lesión, en este caso esta matriz fibrosa, como vemos, sí está comprometiendo hoy como una lesión en sacabocado acerca de la parte del periósteo. Esto sí se trataría de un fibroma no osificante. Este fibroma no osificante básicamente es un hallazgo incidental, se ubica más a nivel de las metáfisis, como ustedes pueden ver también es multilobulada, hay un centro que es radiolúcido y un contorno, como ustedes pueden ver, bien esclerótico, ¿no? Hay una reacción esclerótica importante que ustedes pueden evidenciar. Sin embargo, este fibroma simplemente se hace el diagnóstico y se le hace su seguimiento. Esto no se biopsia, no se toca, es una lesión benigna. No así, por ejemplo, el sarcoma de Ewing. Como ustedes pueden evidenciar, el sarcoma de Ewing es una lesión mucho más, es otro tipo del patrón, es más difuminado, no podemos evidenciar claramente dónde puede encontrarse una lesión bien delimitada. Simplemente este patrón permeativo, que es el que encontramos aquí, es muy similar a la osteomielitis. Si vemos ambas placas, vemos que las lesiones son similares. Sin embargo, es evidente que el sarcoma de Ewing, cuando nos sometemos a la resonancia, va a haber compromiso de partes blandas. Y es tal vez lo que también nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. Y lo otro, obviamente, es la edad. Generalmente son pacientes menores de 20 años. Algo muy importante también a tener en cuenta es de que, por ejemplo, nos podemos ayudar para los tumores óseos con la resonancia. Importante siempre que las imágenes para nosotros sospechar o pedir una resonancia en un paciente que sospechemos de una tumoración ósea es pedir en corte coronal, un STIR en hueso. Generalmente esto nos va a ayudar sobre todo en ciertas articulaciones y nos va a poder evidenciar si hay invasión o no de la médula. No solamente nos permite ver también hasta dónde está la expansión de la tumoración, si hay compromiso de la articulación,
si hay áreas que son viables o están necróticas, porque hay mucho componente también necrótico cuando el crecimiento es muy acelerado, y esto, el contraste, nos va a ayudar mucho, sobre todo en la resonancia. Y también la resonancia nos sirve como hacer guía de biopsia, ¿no? Para las biopsias nos sirve de mucho esta parte. Algo muy importante es de que siempre tenemos que primero pedir el estudio de resonancia y después hacer la biopsia, ¿no? Como pasos indicativos. La mamografía, ya entrando en temas específicos, este tipo de rayos X que se ejecutan nos sirven mucho para poder precisar si existiría algún tipo de lesión y categorizar, según los BIRADS, frente a qué lesión nos encontramos y establecer la sospecha de una lesión maligna. Algo muy importante aquí es precisar de que vendría a ser la principal técnica para el diagnóstico y seguimiento. Cuando, por ejemplo, utilizamos también la tomografía, nos sirve porque podemos detectar no solamente las lesiones. Otra cosa importante de la tomografía es el contraste. ¿Por qué? Porque el contraste, sobre todo en la parte oncológica, nos va a ayudar a establecer el diagnóstico. Es muy importante de que si ustedes sospechan de una lesión tumoral y la quieren evidenciar con la tomografía, siempre sea con contraste. Porque las lesiones tumorales en una tomografía sin contraste no se van a ver. Entonces es importante tener esto en cuenta, de que si nosotros sospechamos de cáncer, sí o sí tiene que ir una tomografía con contraste. Como sabemos, en una tomografía nos da la facilidad de que se establecen muchos más cortes, es mucho más rápido también para poder establecer este diagnóstico. Acerca de la calidad, bueno, en realidad esto va a depender también del tipo de tomógrafo que se tenga, del operador, ¿no? Las desventajas que tendríamos frente a la tomografía es que es una serie de radiografías en realidad lo que se toma. Entonces la radiación es más alta con la tomografía. Y los costos también son mucho más elevados con la tomografía. La angiografía, bueno, esto lo voy a pasar rápidamente porque en realidad en oncología su uso cada vez es menos frecuente, ¿no? Otro punto importante es la ultrasonografía. Como sabemos, estas ondas de alta frecuencia nos van a poder dar no solamente qué tipo, frente a qué tejido nos enfrentamos, ¿no? Si es sólido o es líquido, sino que también nos va a servir para establecer las direcciones del flujo sanguíneo. Y también nos va a permitir hacer las biopsias dirigidas, ¿no? Y bueno, algo que es importante saber es de que este tipo de imágenes tiene un sesgo, ¿no? No se pueden evidenciar lesiones que sean profundas. La resonancia. La resonancia magnética, en este caso, tiene una excelente es un estudio de una excelente resolución. Se puede utilizar varias secuencias. Bueno, el contraste es con galodinio y es de elección, sobre todo en aquellas neoplasias que tratemos de buscar en el sistema nervioso central, ¿sí? Y también de tejidos blandos. Entonces, cuando nosotros sospechemos de una lesión tumoral cerebral, la resonancia es el estudio de elección. También se hace la resonancia de mama. Vamos a ver cuáles son las indicaciones específicas para pedir una resonancia en una sospecha de cáncer de mama también, y también de diagnóstico. Ya vamos a evidenciar cómo se hace esto. Algo muy importante tener en cuenta es la espectroscopía. ¿Y por qué? Porque la espectroscopía no solamente vamos a ver la imagen, sino que podemos evidenciar dentro de la imagen la actividad que tiene dentro de ella. Y para esto, por ejemplo, algo que nos ayuda mucho es la colina, sobre todo en la parte oncológica. Cuando nosotros encontramos picos de colina en una espectroscopía, lo que estamos evidenciando es que un alto metabolismo de membranas dependiente de las células gliales, y esto es un marcador muy útil y que nos diría de que en realidad hay una lesión tumoral. Nosotros enfrentamos una imagen por resonancia, cerebral. Muchas veces la lesión no podemos establecer cuál sea su origen real, y para esto nos hacemos ayuda de la espectroscopía. Pero también para el seguimiento, porque muchas veces ¿cómo podemos saber si una lesión tumoral, después de haber recibido quimioterapia o radioterapia, pues está activa o no está activa? La espectroscopía nos va a ayudar en este punto. ¿Por qué? Porque con la medición de la colina alta nos va a decir que efectivamente sí está en actividad esta lesión. Y aquí les muestro la imagen. Cuando se hace la espectroscopía, la resonancia, y hacemos la medición con espectroscopía, como vemos, sale este pico de colina, lo que nos quiere decir de que esta lesión está activa. Y esto nos sirve de mucho porque a veces evidenciamos otras lesiones en las cuales el lactato está muy elevado y la colina está baja. Bueno, el lactato elevado nos indicaría un alto nivel de isquemia de esa lesión tumoral.
Entonces, esto es importante para establecer los diagnósticos y hacerle el seguimiento correcto a las lesiones que podamos tener a nivel cerebral. El PET, ¿no? La tomografía por emisión de positrones, es en realidad otro estudio que tiene una muy alta sensibilidad y que básicamente nos va a servir para marcar las partes de las lesiones que tengan alto potencial de glicólisis. Eso nos proporciona una información bastante útil en la parte funcional, pues nos va a decir dónde son aquellos puntos activos de la enfermedad y también para poder cambiar el tratamiento. Ya que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente y le hacemos unas tomografías en búsqueda de algún patrón de enfermedad que podemos encontrar y no hallamos nada, pues el PET nos sirve para poder evidenciar dónde se encuentra la lesión oculta, que no la ve la tomografía. Por ejemplo, en el cáncer de ovario, nosotros nos basamos en el marcador tumoral también para hacer el seguimiento. Muchas veces después del tratamiento existe una gran respuesta al tratamiento quimioterápico, y cuando existe esta respuesta, en las imágenes no evidenciamos mayor lesión, pero el marcador está subiendo. Entonces indica que en algún sitio debe haber actividad de la enfermedad de fondo. Entonces, en estos casos, un método de ayuda es el PET, esta tomografía por emisión de positrones, nos ayuda mucho para evidenciar dónde efectivamente podemos encontrar un foco de alto metabolismo. Y se utiliza específicamente la glucosa como un marcador con radioisótopos para poder captar y ver dónde está la lesión que no es evidenciada en la tomografía. Ahora, con el avance de todas estas ayudas diagnósticas, existen combinaciones de estas, ¿no? No solamente podemos combinar este PET, sino también podemos combinarlo con la tomografía o podemos combinarlo con la resonancia. ¿Y esto para qué? Para ayudar, porque la tomografía por emisión de positrones básicamente nos va a marcar el sitio de mayor actividad. Pero para establecer dónde anatómicamente está, es que se utiliza la combinación con tomografía, lo que es el PET-CT, o con resonancia. Para los diferentes métodos de imágenes existen niveles de sensibilidad y especificidad, ya les mencioné cuál es el concepto de esto, y aquellos que tengan las resoluciones. La mayoría de ellos, ya los estudios más avanzados, como podría ser la tomografía por emisión de positrones, nos marca una muy alta sensibilidad y también alta especificidad, siendo un estudio excelente, sobre todo para detectar estas lesiones. Algo muy importante que hay que ver es el concepto de imagenología anatómica versus funcional. La anatómica es la que generalmente utilizamos, detecta las alteraciones típicas, es decir, las masas, básicamente es búsqueda de masas, pero ¿qué pasa? De que estas masas pueden ser o no pueden ser malignas, ¿no? Básicamente no distingue entre estos. Aquellos cánceres que son pequeños obviamente no van a ser detectables, no van a predecir una respuesta al tratamiento en las etapas iniciales. Sin embargo, cuando hacemos una imagen funcional, como puede ser las imágenes por difusión o la espectroscopía, lo que nos ayuda es de que nos da esta imagen funcional. Entonces, en base a ellos, podemos sí establecer si es benigno o si es maligno. Y la combinación de estas imágenes, tanto anatómicas como funcionales, es lo que nos ayuda básicamente en el diagnóstico. Ahora, para entrar a los temas básicamente por sectores, es lo que viene a ser el cáncer de pulmón. Existen, como les mencioné, como screening, sobre todo en estos grupos de riesgo, estos fumadores pesados, con antecedentes de cáncer de pulmón. Como método de screening, la radiografía en realidad no ha probado ser efectivo, no se hace como método de screening la radiografía para detectar un cáncer de pulmón, pero sin embargo esta tomografía de dosis baja está siendo útil y todavía, bueno, faltan algunos más estudios que nos precisen qué tipo de paciente específico va a tener este estudio como método de screening. Algo muy importante a tomar en cuenta es de que cuando nosotros nos enfrentamos frente a un nódulo, ¿no?, que puede ser de 8 milímetros, pues efectivamente nosotros no vamos a decir que eso se trataría de un cáncer, ¿no?, sino que hay que hacerle una serie de comparaciones con estudios previos, a ver si esa nodulación se encontraba antes, si ha crecido, si no ha crecido, si nuestro paciente tiene algunos factores de riesgo. La morfología también es muy importante y podamos establecer, ¿no?, sobre todo aquellas lesiones que son mayor de 5 milímetros, ya para hacerles un seguimiento mucho más cercano. Otra cosa importante a tener en cuenta es en lo que nosotros vemos en la densidad y los márgenes de esta lesión.
Muchas veces si se trataría de un margen suave, bien definido, solo existiría la probabilidad de un 21% de que esa lesión se trate o sea maligna. Cuando ya los márgenes son lobulados, aquí sí la sospecha es más alta de una malignidad, porque solo el 25% será benigno. Si tenemos márgenes espiculados, pues la sospecha es altamente maligna. Si es una lesión homogénea y cavitada, en realidad es bastante incierta. Se podría tratar también de otras lesiones, no necesariamente una lesión maligna. Otra cosa importante es establecer el grosor de la pared. Nosotros poder establecer el grosor de la pared de la lesión que estamos evidenciando en una tomografía, tenemos que ver, ¿no? Y aquellas que tengan un grosor de la pared mayor de 15 milímetros, tiene la probabilidad de un 95% de ser maligno. Aquellos que tengan un contenido graso, por ejemplo, bueno, es más específico que sea una amartoma. Digo, es probable. ¿Por qué? Porque nada es absoluto en la parte de medicina y en la parte imagenológica igual, ¿no? Básicamente quien nos da el diagnóstico preciso es la anatomía patológica, pero nos ayuda mucho estos métodos diagnósticos. Aquellas que encontremos con calcificaciones y si encontramos que es excéntrica o amorfa, estaríamos hablando de alta sospecha de malignidad. Otra cosa importante es ver, ¿no? Las unidades Hansfield. Cuando nosotros podemos ver lesiones que tengan unidades Hansfield más de 20, ojo que la sospecha es alta de que se trate de un tumor. Como ustedes pueden ver, muchas veces la tomografía no necesariamente es concluyente, ¿no? Entonces aquí nos hacemos ayuda de otros métodos, como es el PET, ¿no? En este caso, tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 80%. Se habla de que es 20% más preciso que la tomografía. Muchas veces también otra ayuda que nos puede ver estadificar un cáncer de pulmón es la mediastinoscopía. Pero ¿qué ocurre? De que se tiene que hacer un método cruento versus un PET que generalmente no va a someter al paciente a este tipo de cirugía menor. Entonces es importante para nosotros también contar con todas estas ayudas para poder establecer el estadiaje del paciente. Muchas veces, ¿qué ocurre? Tenemos un paciente con cáncer de pulmón que aparentemente en la tomografía la lesión se encuentra en un lóbulo pulmonar. Bueno, decimos, habrá que darle quimio con radioterapia y después someterlo a cirugía. Sí, pero muchas veces, ¿por qué? Porque no evidenciamos que haya enfermedad más allá. Sin embargo, cuando se opera al paciente, se ve in situ de que en realidad la tumoración estaba más extendida. Pero esto no lo hemos visto en los métodos diagnósticos, en los métodos de ayuda. De repente no hemos debido operarlo a este paciente. Entonces, para esto sirve estas ayudas diagnósticas como es el PET. Tener en cuenta también de que el PET tiene un límite, porque aquellos nódulos que sean menores de 1 milímetro, básicamente el PET no los va a detectar. Entonces, no es tampoco la panacea de todos estos estudios, ¿no? Siempre estamos en la búsqueda de un estudio que pueda ser mucho mejor. Y aquí un ejemplo, como ustedes pueden ver, una imagen nodular espiculada, muy espiculada, pero que también tiene un componente, como ustedes pueden ver, ¿no? Componente aire y sólido. Pero acá la imagen es altamente sospechosa por este borde espiculado. Siempre cuando nosotros estadiamos al paciente con cáncer de pulmón tenemos que ver dónde más está la enfermedad. Algo importante, y el cáncer de pulmón generalmente hace metástasis a la glándula suprarrenal, cerebro y hueso, de entre los primeros órganos que toma y después posteriormente lo que viene a ser el hígado. Se recomienda hacer siempre una resonancia de cerebro. La gammagrafía ósea se solicita en nuestros pacientes cuando tiene un cáncer de pulmón, pero vemos que hay fosfatasa alcalina que está elevada, o también hay dolor óseo, entonces puede que nuestro paciente tenga ya metástasis. Y importante de que a veces no siempre contamos con el PET, ¿no? En este caso, entonces, tenemos que hacer uso de otras ayudas diagnósticas, como podría ser la gammagrafía, la tomografía o la resonancia. Y acerca del seguimiento, en realidad varía. ¿Por qué? Porque si nosotros partimos de la premisa de que si nosotros hemos hecho el diagnóstico con tomografía, el seguimiento lo hacemos con tomografía. Si nosotros en algún momento hicimos el diagnóstico y el tratamiento se inició en base a un PET, pues seguimos evaluándolo con PET, ¿no? Esto es importante para tener en cuenta. Este es el PET-CT, lo que les muestro, y en la cual ven ustedes la hipercaptación que sucede. Este es un foco tumoral altamente hipercaptante, hay un nivel de metabolismo muy elevado, esta lesión. Y, por ejemplo, ahora, bueno, ya pasamos a los que vienen a ser las masas adrenales. Tener en cuenta de que el 9% de
de la población tiene masas adrenales normales. ¿Por qué? Y esto puede ser un adenoma benigno, ¿no? Y esto vamos a ver que existe una diferencia, ¿no? Porque tiene un alto contenido graso, es lo que se ve en la tomografía. Sin embargo, cuando existe metástasis, la sospecha es alta que se trate del pulmón, muy a menudo el pulmón da metástasis a la glándula suprarrenal, y esto se podemos ver evidenciado en la resonancia o en el PET con una precisión mucho más alta. O también se puede tratar de un tumor primario, ¿no? Y aquí es donde vemos, ¿no? Vemos una masa adrenal bastante extensa. Bueno, la mamografía ya les mencioné de que mejoró, ¿no? En la sobrevida en muchos de nuestros pacientes con cáncer de mamas. Tiene una sensibilidad y especificidad aceptable, pero lamentablemente tiene una incidencia baja, ¿no? Y muchas veces genera varios falsos positivos. No es perfecta, sin embargo, en ayuda de lo que viene a ser la mamografía sale la tomosíntesis, ¿no? Que en realidad es una tomografía de la mama. Y tiene resultados prometedores, ya se está utilizando. Y también algo muy importante que tener en cuenta también es la resonancia de mama, que también se está utilizando. Acá les traigo una imagen, por ejemplo, de una mamografía. Ustedes pueden ver, lamentablemente solamente tenemos las imágenes superpuestas en realidad, cuando tenemos una mamografía. Sin embargo, cuando hacemos la tomosíntesis sí podemos diferenciar. Aquí no podemos establecer cortes, es solo una imagen. Sin embargo, en la tomosíntesis sí podemos establecer varios cortes. ¿No? Como pueden ver, hasta 30 cortes se ha podido establecer. Entonces podemos definir básicamente dónde se encuentra la lesión, si esta puede ser resecable o no. ¿Y por qué? Porque muchas lesiones, a veces, como están superpuestas aquí en lo que viene a ser la mamografía, simplemente no las podemos evidenciar claramente. La tomosíntesis sí nos permite hacer eso. Otra cosa que les mencioné era la resonancia. También se hace resonancia en mama, pero tiene explícitamente ciertas indicaciones, ¿no? Generalmente, ¿cuándo lo hacemos esto? Cuando la paciente hay multicentricidad, es decir, hay múltiples focos de cáncer de mama. Cuando hay muchos focos de cáncer de mama, lo que nos ayuda mucho es la resonancia para poder establecer cuál va a ser, sobre todo para la cirugía, para plantear la cirugía. Cuando la sospecha de bilateralidad también existe, utilizamos la parte de la resonancia. También nos ayuda cuando nosotros muchas veces existe el paciente con una axila positiva, es decir, hay ganglios, sin embargo, a la palpación no hay tumor visible, tumor palpable. Hacemos la mamografía, no hay tumor, pero hay una axila positiva. Entonces, en este caso sí está indicada una resonancia de mama. Entonces, esto es importante también en los métodos diagnósticos. Otra cosa importante también de la resonancia de mama es de que muchas veces también nos ayuda a distinguir, sobre todo cuando la paciente tiene implantes. Es una pregunta en cuestión, porque si la paciente tiene implantes mamarios, ¿cómo le voy a detectar cáncer de mama? Entonces, la resonancia es una buena ayuda diagnóstica para esto. A diferencia de la mamografía, que en realidad no se va a mirar, solo vamos a mirar nada más el implante. Y también nos ayuda a vigilar, ¿no? Sobre todo a los pacientes que tienen alto riesgo de cáncer de mama, sobre todo aquellas que tienen la mutación BRCA1 y BRCA2. Como le mencioné, la resonancia tiene esta sensibilidad del 88%, una especificidad del 68%. El PET lo vamos a utilizar en un paciente con cáncer de mama, pero esto ya para enfermedad diseminada. Los ganglios centinela, también otra ayuda diagnóstica, pero esto en una sensibilidad del 90% y una especificidad del 100%. Y siempre partir, sobre todo cuando la enfermedad es localmente avanzada, descartar que no tengamos un compromiso óseo, ¿no? Con una gamografía ósea, y descartar que la enfermedad esté extendida a otros órganos. Y para esto utilizamos la tomografía. Esta es una imagen del ganglio centinela. Ustedes pueden ver la hipercaptación, ese nivel. Bueno, en lo que viene a ser, por ejemplo, el cáncer de próstata, este también es, vamos a decir que es de difícil detección imagenológica en realidad. Muchas veces nos dicen que aquí siempre va a ser mejor lo que viene a ser el tacto rectal. Confundiblemente siempre va a ser mejor siempre el tacto rectal. La ecografía transrectal nos da datos, sí, pero no es del todo sólida. ¿Por qué? Porque hay 40% de cánceres que son isoecogénicos y básicamente no los vamos a ver en la ecografía transrectal. Entonces, esto hay que tener en cuenta. Aquellos cánceres de próstata que se ubiquen a nivel periférico, esos sí van a ser mejor visualizados. Y es así que la ecografía, por ejemplo, en lo que es el cáncer de próstata, tiene un valor predictivo positivo de hasta un 50%.
pero se escapan, ¿no? Hay cánceres que no se van a ver, cáncer de próstata que no se van a ver con la ecografía transrectal. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. Entonces, doctor, ¿qué más podemos utilizar para detectar un cáncer de próstata? La resonancia. La resonancia magnética de próstata es el estudio de elección para lo que viene a ser el descarte de un cáncer de próstata. Y también nos va a ayudar, no solamente, ahora hablamos de una resonancia magnética multiparamétrica, que también se está utilizando para lo que viene a ser el cáncer de próstata. La espectroscopía también vamos a utilizarla. Todavía no es de uso rutinario, pero se está intentando, se está probando. Como les mencioné, todos estos datos de la espectroscopía que se unen junto con la resonancia, también la difusión, como vamos a ver después, son software que se están incorporando a múltiples resonadores, ¿no? A veces vale más el software que uno le podemos instalar, así tú tengas un resonador de 2 teslas o de 3 teslas. Generalmente lo que mejora es este software. ¿Por qué? Porque mediante este software podemos jugar, por así decirlo, y poder evidenciar mejor las imágenes, ¿no? Algo muy importante también es que cuando ya tenemos la evidencia de que este cáncer está más allá de su localización primaria, es decir, ya hay invasión rectal o vesical, es importante ver si la enfermedad no está extendida más allá. Con la tomografía es una gran ayuda para esto. Como les mencioné, la resonancia multiparamétrica tiene una alta sensibilidad y especificidad, un gran futuro prometedor en este tipo de estudios, y la gammagrafía ósea también es importante pedirla en un paciente con cáncer de próstata, sobre todo cuando el PSA está mayor de 10. Sabemos que el cáncer de próstata, uno de los primeros lugares que hace metástasis es a hueso. Aparte, en las patologías oncológicas de lo que viene a ser de colon, bueno, antes teníamos los enemas de bario, ya no se usa ahora, mejor siempre es una endoscopía baja. La colonoscopía virtual nos ofrece muchas ventajas, el paciente no requiere de una preparación básicamente, a diferencia de la endoscopía digestiva baja. Esta colonoscopía virtual tiene la misma sensibilidad que la endoscopía digestiva baja, es mucho más barata, pero ¿qué es lo malo de esto? Que no nos ayuda al diagnóstico, no podemos tomar una biopsia con la colonoscopia virtual. Esta es la desventaja clara que tiene la colonoscopia virtual, ¿no? Y también las otras ayudas diagnósticas son la tomografía de tórax o rayos X de tórax, que también nos puede evidenciar la enfermedad. Esta es una colonoscopia virtual. Entonces, esta reconstrucción 3D que se hace de toda la parte intestinal sirve muchas veces para poder nosotros llevar a la sospecha. Por ejemplo, acá vemos una lesión que si usted, bueno, no tengo la imagen que compara con la real, ¿no? Con una colonoscopia real, pero es similar, es muy similar. Otra cosa a tener de importancia es cuando hacemos el seguimiento generalmente y no evidenciamos mediante las ayudas diagnósticas enfermedad, pero el marcador esté elevándose, pues el PET nos ayuda a detectar estos focos que no son evidenciables con la tomografía comúnmente usada. La ultrasonografía también nos sirve para detectar sobre todo metástasis hepáticas, y cuando nosotros solicitamos, por ejemplo, tenemos mets hepáticas, es muy importante solicitar un estudio de tomografía trifásica, ¿ya? Esto es muy importante tener en cuenta porque las lesiones en el hígado nosotros vamos a poderlas distinguir de si son benignas o malignas mediante la tomografía trifásica y mediante el fenómeno de washout. Es un fenómeno de lavado del contraste. Entonces, lo que les quiero más o menos enseñar aquí es de que no es una imagen en un tiempo, sino se toma una imagen en varias líneas de tiempo. Son varias imágenes que se toman en varias líneas de tiempo. ¿Y esto por qué? Porque existen tumores que son captadores de contraste. Pero como sabemos que la irrigación del hígado no es básicamente arterial, sino es más su irrigación de la parte venosa, pues esto nos da una ventaja en el hígado para hacer esta tomografía trifásica. ¿Por qué? Porque la tumoración básicamente va a captar más sangre en la fase arterial y menos en la fase portal. Entonces existirían tumores hipervasculares que, como vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Este es el flujo arterial. Si tomamos una tomografía en este punto, ustedes pueden ver, sí podemos diferenciar del resto del hígado la lesión tumoral. ¿Por qué? Porque hay una hipercaptación. Hay un mayor flujo de lo que viene a ser el contraste en la tumoración. Pero sin embargo, si en el caso de que nosotros hubiéramos tomado la tomografía en este punto, en el punto que se une la captación del tumor con la captación del hígado, no lo podríamos distinguir. No lo distinguiríamos. No se miraría, no parecería que hubiera tumor. Entonces es importante
solicitar siempre, cuando hagamos la sospecha de una metástasis hepática, la tomografía, pero que sea trifásica, ¿sí? Por este fenómeno, el fenómeno de que podría ser que nosotros pidamos una simple tomografía con contraste y ¡pum!, se tome en esta línea de tiempo. Acá se tomó y no vamos a distinguir. Y lo mismo sucede con aquellos tumores que pueden ser hipovasculares, ¿no? Que estos básicamente se llenan de sangre básica o del contraste en una fase venosa. Y aquí tienen unos ejemplos claros, ¿no? Cuando yo puedo encontrar unas lesiones tumorales hipervasculares, pues podría tratarse de una metástasis de un carcinoma renal, un carcinoide, o de islotes pancreáticos, un melanoma. El melanoma sobre todo es altamente hipervascularizado, ¿no? Un cáncer tiroideo, un coriocarcinoma también lo es, un sarcoma, un feocromocitoma. Sin embargo, cuando existen metástasis, aquellas que son metástasis hipovasculares, ahí vamos a ver que básicamente se trata de metástasis del estómago, del colon, del pulmón, de mama, también del páncreas. Y esto lo vemos aquí. Como ven, esta es una tomografía trifásica en la cual ustedes pueden ver que en la fase arterial sí podemos distinguir, ¿no? Y esta es la fase venosa. Entonces es importante que pero si nosotros hubiéramos tomado la tomografía en esa línea de tiempo que les mencioné, que convergen tanto la captación del tumor como el del hígado, no lo veríamos. ¿Alguien puede distinguir acá? No, no se puede distinguir. Sin embargo, ahí está. Entonces, esa es la utilidad de la tomografía trifásica. Otro fenómeno importante, y acá entra lo que es la ley de Fick, es la difusión, ¿no? Entonces, la difusión también es otro estudio que nos va a permitir, y esto, para que ustedes lo comprendan mejor, está determinado por el grado de celularidad que existe en el tejido, ¿no? Normalmente los tejidos tienen este grado de celularidad, ¿no? Una celularidad baja. Entonces, cuando nosotros damos este estudio por difusión, simplemente estas imágenes no van a ser devueltas, hablaríamos de que existe, es más libre, sería más hipointenso. Sin embargo, cuando se trataría de un tumor, acá sí vamos a ver una alta celularidad. Entonces acá sí la imagen va a ser bastante restringida, es decir, se va a ver hiperintensa, brillante. Y esto también nos tiene que ver con no solo el grado de celularidad, sino el tamaño y el grado de organización que se encuentre. Y esta es unas tomografías por difusión. Entonces, acá no podemos evidenciar que hay mayor compromiso. Sin embargo, cuando evidenciamos con la tomografía con difusión, la resonancia, perdón, con difusión, sí podemos evidenciar focos no solamente hipervascularizados, sino también aquellos focos en los cuales el fenómeno de difusión está más restringido. En la parte de cánceres ginecológicos, bueno, en realidad el método de screening no se hace por imagenología, esto ya lo sabemos ampliamente. Sin embargo, cuando tenemos la sospecha de un cáncer de ovario, siempre la ecografía y sobre todo la ecografía Doppler, cuando no hay cuando el índice de resistencia es bajo, nos ayuda. La sospecha es alta, sobre todo cuando el índice de resistencia es bajo. Pero es importante una ecografía que sea con Doppler para lo que es la sospecha de un cáncer de ovario. El marcador también nos sirve, pero sin embargo, estos métodos no han sido útiles como método de screening, ¿no? Para cuando se aplica a poblaciones grandes, no ha demostrado ser rentable. Sin embargo, sabemos que el Papa Nicolau, sí ha resultado ser mucho más rentable, definitivamente. Se puede aplicar en muchas zonas del país y muchas veces de ellos, gracias a este método de screening, hemos podido nosotros detectar tempranamente enfermedad a nivel de cervix, ¿no? Como les mencioné, si nosotros tenemos una sospecha en la cual el CA125, que es el marcador de ovario, está en elevación, pero la tomografía es normal, pues otro método que nos puede ayudar es el PET. Y aquí está esta imagen, ¿no? Como ustedes pueden evidenciar, una paciente que aparentemente en las tomografías no se evidencia mayor cambio en la lesión, sin embargo con el método del PET sí podemos evidenciar dónde más está la enfermedad. En los linfomas también, un método principal que se utiliza es la tomografía. Bueno, eso según en el país utilizamos la tomografía. Sin embargo, ya en guías internacionales, guías europeas, guías americanas, ya utilizan de arranque un paciente con linfoma o sospecha de linfoma un PET, ¿no? Y le hacen el seguimiento con PET. Es mucho mejor para este tipo de lesiones tumorales como es el linfoma. Hay algo muy importante aquí, es de que nosotros también podemos hacer la vigilancia del linfoma después de que damos el tratamiento. Y para esto se utiliza el PET no solamente con
con FDG, que es el precoz, sino también con gallo. El melanoma también, ¿no? Otra ayuda importante para el melanoma, que nos ayuda mucho, es el ganglio centinela. El PET también tiene una sensibilidad del 90%. La linfocintigrafía también es importante, sobre todo para establecer el drenaje linfático. Sabemos que el principal camino que utiliza el melanoma es a través de la vía linfática. Para el cáncer de vejiga, por ejemplo, algo muy importante es de que los estudios imagenológicos en etapas iniciales de la enfermedad no nos ayudan demasiado. Aquí es más que todo hacer una cistoscopía, sobre todo en etapas tempranas de la enfermedad, cuando no atraviesa la capa muscular aún. Más importante viene a ser una cistoscopía que algún tipo de ayuda de diagnóstico, como puede ser la resonancia o la tomografía, que se utiliza sí, pero cuando la lesión ya sobrepasa la capa muscular. Para los cánceres de cabeza y cuello también es importante. Acá es muy importante utilizar la tomografía. La resonancia también nos ayuda mucho. Y sobre todo cuando existe la recurrencia, muchas veces es indistinguible, sobre todo cuando ha sido operado, ha sido irradiado. Entonces, muchas de las estructuras normalmente se pierden. Una estructura bastante anormal, que queda después de una cirugía y después de la radioterapia. Entonces, el seguimiento en estos casos para ver si existe enfermedad todavía residual o no, es el PET. En el páncreas, la tomografía, como les mencioné, es el método principal para el diagnóstico. La resonancia también nos ayuda mucho. El PET nos puede incluso ayudar a diferenciar aquellas lesiones que sean malignas o benignas. La ecografía nos ayuda, pero básicamente nos va a distinguir lo que es sólido y quístico, ¿no? Eso es la utilidad de la ecografía en este tipo de cánceres o en la sospecha de un cáncer de páncreas. Y cuando tengamos por ejemplo, ¿no? Una lesión que pueda ser no del páncreas, sino de las vías biliares, intrahepáticas, o un colangiocarcinoma, mejor siempre es la colangioresonancia. Entonces, esto es algo muy importante, como les mencioné, bueno, esto está para detectar la metástasis puede ser la tomografía o el PET, mejor todavía. Los cánceres renales también, antes se utilizaba la pirografía excretoria, ahora básicamente es la tomografía el que nos marca mejor para saber dónde está esta lesión. Es más usado, podemos evidenciar si hay invasión de la vena renal, si hay adenopatías, la extensión. En este caso no se utiliza el PET en esta patología. ¿Y esto por qué? Porque el PET no es muy útil, porque siempre va a haber mayor cantidad de captación del FDG a nivel renal. Una alta avidez, entonces distinguir cuál lesión está captando más que la otra es mucho más difícil. Para los cánceres endocrinos, por ejemplo, acá sí tenemos el método de elección siempre también en la tomografía. Existen también la que viene a ser el PET, también es muy útil. Y acá se hace utilizamos otras ayudas, ¿no? Como puede ser el yodo 131, un rastreo MIBI, un tecnesio 99. También utilizamos el octeoscan, también es muy útil, sobre todo para tumores neuroendocrinos, ávidos de octiótride. Y bueno, ya le mencioné esto para cerebro, siempre es importante la resonancia. La tomografía en realidad no es muy útil, siempre mejor la resonancia. La espectroscopía fundamental para poder establecer si se trata de una lesión tumoral activa, no activa. Para los cánceres pediátricos también, ¿no? Algo muy importante en los cánceres pediátricos es que el método de elección va a ser la tomografía. Sobre todo, y si sospechamos de una lesión del sistema nervioso central o un sarcoma, la resonancia es bastante útil. Siempre hay que, la tomografía, si bien da una gran radiación, siempre hay que tratar de solicitarlo cuando sea necesario. Si la tomografía por emisión de positrones o el PET lo utilizamos en lo que viene a ser los cánceres pediátricos, en realidad aún todavía esto está en estudio, ¿no? Otra cosa importante también para las lesiones que son de estómago y esófago son la tomografía, pero que nos ayuda también para evidenciar, sobre todo cuando la enfermedad está localizada, es la ultrasonografía endoscópica. La ultrasonografía endoscópica, como ustedes pueden ver, nos ayuda a poder estimar hasta dónde está el compromiso. Esto vemos, esta es la luz del esófago, y esto nos permite ver la extensión, la profundidad de la tumoración, la invasión que tiene la pared, y si hay ganglios comprometidos o no. Entonces esto es muy importante para establecer un diagnóstico temprano y plantear la parte quirúrgica. Para tumoraciones de partes blandas, la ultrasonografía, la ecografía básicamente está de primera línea.
como ya les mencioné, nos va a permitir distinguir entre lo que viene a ser un quiste o algo que sea sólido. Muchas veces tienen ambos componentes. Acá, evidentemente, esto es un quiste. Acá no podemos distinguir que sea sólido, hay un componente mixto, ¿no? Importante porque hay ciertas lesiones que vamos a distinguir, que básicamente con la ecografía sí podemos distinguir, como es el hemangioma o el tumor de la vaina nerviosa, y esto básicamente con ayuda de lo que vendría a ser el Doppler, ¿no? Generalmente, por ejemplo, el hemangioma tiene una gran vascularidad uniforme y es una lesión bastante característica. Sin embargo, muchas veces nosotros hemos visto de que cuando pacientes sospechamos de un lipoma y decimos, bueno, hay que someterlo a una ultrasonografía o una ecografía. Esto les traigo a colación porque esta revista, que ha sido revisada hace poco nada más, ya nos habla de que en realidad la ultrasonografía no nos sirve en realidad para lo que viene a ser lipoma. ¿Por qué? Porque muchos de los lipomas, sobre todo cuando se encuentran en planos muy profundos o debajo de la fascia, no los vamos a poder distinguir con la ultrasonografía. No va a ser difícil de distinguirlo y necesitamos para esto las resonancias, sobre todo cuando estas lesiones son profundas. Y la ultrasonografía no nos va a poder diferenciar de un sarcoma. Nos va a dar un indicio, pero el método de elección siempre va a ser la resonancia. Aunque tiene especificidad baja, pero sí es el que mejor nos va a ayudar para el diagnóstico. Acerca del tumor de partes blandas, bueno, algo muy importante a tener en cuenta del tumor de partes blandas es igual, ¿no? Igual con lo mismo con la radiografía. Es muy diferente encontrar una lesión de partes blandas en una persona, en un adulto, en un geronte o en un niño. Es muy diferente. Es más probable otro tipo de patologías oncológicas. El sexo también es importante y la localización. Y aquí, bueno, no sé si pueden distinguir bien, pero por ejemplo, si tenemos un niño, ¿no? De 0 a 5 años, que detectamos una lesión que puede estar por la mano, la sospecha más alta, ¿qué sería? Un fibrosarcoma. Muy diferente si tuviéramos un paciente con una edad más avanzada, más de 60 años, en el cual, por ejemplo, si encontramos una lesión en la misma localización en la mano, podría tratarse de un fibrosarcoma. Entonces, en realidad, acá les dejo esta bibliografía que puedan revisarla. Este cuadro es bastante útil porque mediante la lesión y su localización y la edad podemos establecer cuáles serían las primeras tumoraciones de partes blandas que podemos encontrar. Como le mencioné, en los niños siempre es más probable un hemangioma, un amartoma, un lipoblastoma, un fibrosarcoma. En los adultos es más probable un lipoma o un liposarcoma o un mixofibrosarcoma. Varía con la edad. La localización también. El cuello puede ser la fibromatosis coli, esto es una lesión que se encuentra mucho en niños, no es maligna. En el tórax tenemos el elastofibroma, en muslo, en piente, no. Lo que quiero mencionar acá para que quede claro es de que dependiendo de la localización nosotros vamos a hacer la sospecha de una tumoración de partes blandas. Hay tumoraciones también de partes blandas que tienen calcificaciones. Y aquí cuando las calcificaciones son centrales, ¿no? Esta es una lesión de partes blandas, pero que tiene calcificaciones centrales, muy circunscritas. Entonces llamaríamos más probable de un hemangioma. Sin embargo, cuando las lesiones son más periféricas y de una forma más difusa, estas calcificaciones podríamos estar hablando de un sarcoma sinovial, que cuando nosotros lo sometemos a la resonancia, pues ya lo podemos evidenciar mejor. Muy importante ya para terminar, es que nosotros siempre en imagenología con cáncer se tiene que cuantificar, es importante no solo ver cuál es lo que está complicado o dónde está la malignidad, sino también ver su funcionabilidad. Entonces, la combinación de imágenes anatómicas y funcionales es fundamental en la parte oncológica y nos va a servir también para establecer los diferentes tipos de tratamiento. También ahora la parte imagenológica está entrando mucho en lo que es el intervencionismo, ¿no? Y es así que se puede hacer ablaciones, se puede tratar un cáncer con estas ayudas diagnósticas, con una ablación termal, damos también quimioterapia a nivel regional o quimioembolización. Entonces esto es importante y es el futuro también que tiene la imagenología intervencionista. Bueno, eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta?